Bueno, gloria a Dios, ahora ya. Eso. Tenemos que monitorearnos. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos. Sí, la verdad es que lo especial que les quiero compartir esta noche es acerca de la importancia que tiene el 31 de octubre. Porque para uno significa una cosa y para muchos en el pasado significó otra cosa y a hoy para nosotros como hijos de Dios debe significar también otra cosa. Tenemos aquí, déjenme ver, quiero comenzar en el capítulo 8 de Juan con un texto bíblico alusivo a lo que vamos a compartir ahora. Capítulo 8, versos el 43 y 44 en el Evangelio de Juan. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos nuestros hermanos de las redes sociales, los que están por Facebook, bienvenidos. Creo que es muy oportuno compartir estos fundamentos ahora. Dice Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a enfatizar esto. Él, ¿quién? El diablo, ¿verdad? Ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira es de lo de él. Ese es su tema. Porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, el propósito de lo que les quiero compartir ahora es ilustrar a la gente de Dios, a los cristianos, para discernir entre lo que son las obras de las tinieblas y las obras de luz. Como verdad principal tenemos que debemos apartarnos de las obras infructuosas, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas. Eso dice en Efesios 5:11. Dice que no participemos nosotros de las obras ocultas, sin fruto de las tinieblas. Bueno, entonces, las estrategias de Satanás, ¿cuáles son? Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. O sea, todo lo que él habla es mentira. Y cuando dice verdad, las dice a medias para engañar. Porque su objetivo es siempre engañar. Y hoy el mundo vive engañado. Y cuando es posible, cuando los cristianos se dejan engañar, también los engaña. Vamos entonces a ver ahora que la reforma religiosa que sucedió en el año 1517 abrió una ventana en el mundo de las tinieblas hacia la luz. ¿Quién es la luz? La luz de Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que primero quiero decirles esto. El engaño y el entretenimiento van de la mano. Satanás trata de entretener a la gente con mentiras y usa los medios de comunicación. Y hoy ustedes ven, todos los medios anuncian y promueven y hasta cuánto va a gastar la gente en las millonadas que va a gastar en las festividades de Halloween y hasta cuánto va a gastar cada quien. Y promueven a través de películas de terror, a través de programas de miedo, la obra de Satanás, con el propósito de entretener a la gente
Y la gente dice, pues a mí no me da miedo. No, pues no es cuestión de que le dé miedo, es cuestión de que hay contaminación en las cosas que Satanás hace. Bueno, Halloween, la noche de brujas, ¿verdad? Se presenta como algo divertido. Para los niños es divertido, aunque les den miedo los monstruos que encuentran en la calle o que van, pero es divertido. Y la idea de los padres es que se diviertan, que coman dulces, que pidan dulces, que se disfracen. Bueno, divertido, pero detrás de la diversión que hay prácticas ancestrales que datan de 3000 años, no aquí en América, sino en Europa, que fueron luego importadas de Europa para acá. Esas prácticas de Halloween vinieron con los celtas que emigraron hacia los Estados Unidos, trajeron su cultura, sus prácticas, sus tradiciones, todo, y trajeron eso, y la gente lo aceptó bien, y ahora es oficial, y ahora parecería que es de Estados Unidos, ¿no? No, eso no nació aquí, eso vino, contaminó esta tierra. Bueno, pero juntamente con la diversión que Satanás ofrece, detrás de la cortina de diversión, ¿qué hay? Brujerías, espiritismo, maldad, ritos satánicos, y aunque de eso se dice poco, los medios de comunicación promueven la diversión y pues nada más hacen unas ciertas advertencias, pero no hablan de los sacrificios de brujería, que hasta sacrificios humanos hacen sacrificios de animales y bueno, cuánta cosa. Ahora, los más de esos daños, los más conocidos, los que sí se publican a veces, es los daños que reciben los niños. A veces hay accidentes porque los niños no se percatan en las calles del tráfico y los atropellan, o la gente mala les da dulces envenenados o hace cosas. Bueno, de eso se sabe un poco, pero no se dice de lo que está oculto, de lo que hay detrás de toda esa festividad. Ahora, ¿cuál es la advertencia para los cristianos? Oigan, las cosas que no pueden ir de la mano, que no pueden caminar juntos. Hay uno de los profetas que dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando dos caminan juntitos de la mano es porque se quieren, porque se aceptan, porque tienen metas comunes y porque participan de lo mismo, ¿no? Ahí van juntitos. Y hay un refrán muy popular que la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pero el punto aquí es este. La Biblia dice en 2 de Corintios 6, versos 14 y 15, nos ayudan allí, si podemos. Dice esto, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Bueno, esas son las cosas que no pueden ir de la mano. La justicia con la injusticia son totalmente opuestas, ¿verdad? Los justos no van a caminar con los injustos, porque las obras de los injustos están de acuerdo al plan de Satanás. Las obras y las acciones de los justos están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no puede haber comunión. Luego, este texto dice, y la luz no puede. ¿Qué comunión tiene la luz? O sea que la luz y las tinieblas tampoco pueden ir de la mano. Cuando aquí se habla de tinieblas, no se habla solamente de oscuridad de la noche o de un lugar oscuro, de una cueva, no.
se está hablando de la ignorancia, de la oscuridad en que Satanás ha puesto a este mundo para que no vean la luz del Evangelio, para que no entiendan el plan de Dios. Entonces, ¿por qué? Si, ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿De dónde nos trasladó? De la potestad de las tinieblas. Entonces está ese mundo de tinieblas donde el que no conoce a Cristo se mueve. Por ilustrado que parezca, por sabio que parezca, por doctorado que tenga, por lo que sea, por la eminencia científica que sea, si no conoce a Cristo está en tinieblas. Bueno, de allí venimos, independientemente de lo que seamos, porque alguien puede decir, ay, pastor, yo nunca he sido ignorante. Y yo le digo que sí. Fue ignorante del plan de Dios hasta que lo conoció. Muchos ignorábamos esas cosas. Bueno, entonces, la justicia con la injusticia no van de la mano. La luz con las tinieblas no van de la mano. Y este texto de la Reina Valera, que es la que leemos nosotros, que dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Déjeme decirle. La palabra Belial, bíblicamente, porque usted la va a leer ahí y va a decir, ¿qué será eso? ¿Se come con cuchara? ¿Qué es? En la Biblia, la palabra Belial es traducida de una palabra hebrea que se usaba mucho en los proverbios y en otros escritos. Y eso significa, es un ser inicuo, maligno, corrupto, depravado. Todo eso significa Belial. O sea, si pudiéramos traducir la palabra Belial a una de esas, cualquiera de esas le encaja. Porque es eso y más. Eso es Belial. Entonces, ¿qué comunión tiene entonces? ¿Qué comunión tiene Cristo con el corrupto, con el maligno, con el engañador, con el mentiroso, con el homicida? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque Satanás es el engañador, es el homicida. ¿Y Cristo Jesús quién es? Es nuestro Salvador. Es el que perdona, es el que restaura. Entonces no puede haber nunca comunión. Esas son las cosas que no pueden ir de la mano y que nosotros tenemos que tener bien claras. Ahora, la Biblia nos advierte a nosotros que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Se recuerda el texto que leímos hace un ratito? Es Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las obras de las tinieblas no dan frutos. ¿Quiénes son los que dan frutos? Los que conocemos a Cristo. Por los frutos conoceremos. Las obras de las tinieblas posiblemente den frutos, pero dan frutos malos. Entonces, dice todavía aquí el profeta Isaías, refiriéndose a lo mismo, en Isaías 52:11 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Se da cuenta el alcance de la declaración profética? Salid de en medio de ellos, ¿de dónde? De la idolatría, de las prácticas malignas, de lo que el diablo hace con la gente. No ser participante uno. Porque alguien podría decir, bueno, pastor, ¿y qué tiene de malo que mi niño se disfrace, que coma dulcitos, que hagamos una comida en la casa? Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Sabe qué es lo que tiene de malo? Que la práctica se origina en el reino de las tinieblas y que tiene un simbolismo. Oigan, cuando nosotros participamos de las obras de las tinieblas, estamos dejando que
que el reino de luz al cual hemos sido trasladados deje de operar en nosotros. ¿De qué participamos nosotros? Nosotros participamos de la cena del Señor, del bautismo, participamos de la comunión entre hermanos, participamos de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque no crea que las obras buenas que usted hace comenzaron con usted. No, estaban ya preparadas de antemano por el Señor. Bueno, entonces, salid de en medio de ellos, dice el profeta, ¿verdad? Y yo seré vuestro Dios. Mire, todavía quiero darles un texto más, me lo proyectan ahí todavía en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 6. Déjenme ver. Capítulo 6, el último versículo. A ver. Y el primero del capítulo 7. No. Eso es. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos hablando de 2 de Corintios, capítulo 6, se me hace que... Sí, el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Ya lo hemos dicho, no es miedo, no es terror, es respeto, es veneración, es adoración, es saber que Él es y a Él le damos su lugar como único, el Dios verdadero. Ese es el temor de Dios. No es yo le tengo miedo a Dios porque me puede mandar un rayo que me parta. No, eso no es. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es, Señor, tú eres el grande, el poderoso. No hay alguien comparable contigo porque tú eres el creador y antes de ti no hubo nadie. Bueno, ese es el temor de Dios, darle a Dios su lugar. Pero dice que nos apartemos de contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo explicamos eso? Contaminación de carne y espíritu. ¿Hay dos tipos de contaminación? Sí. Nuestra carne se contamina cuando entramos en relaciones o prácticas que complacen nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Son nuestros deseos, nuestras debilidades, nuestras tendencias. Esa es la carne. A través de la carne podemos contaminar nuestra vida. Y de espíritu, eso todavía es más profundo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Entonces, cuando nosotros aprobamos o participamos de esas prácticas como supersticiones o las estrellas, ¿cómo se llaman los que leen las estrellas? Los psíquicos. Cuando participamos de eso, estamos contaminándonos espiritualmente. Entonces nuestro espíritu se contrita y recibe contaminación. Dice el apóstol Pablo, no, apártense, límpiense, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionemos la santidad en el Señor. Bueno, ese es el llamado a los hijos de Dios. Ahora, no voy a hablarles más ahora de los peligros y de los orígenes de Halloween, porque lo vamos a dejar para el sábado. Y el domingo les voy a seguir con los resultados de la reforma. Pero hoy les quiero hablar, entonces, ¿qué pasó un 31 de octubre? El 31 de octubre se dio principio a la reforma religiosa que puso fin a los siglos de oscurantismo religioso
lo que se llama también en la historia, los que han estudiado la historia universal, la Edad Media. Era la edad del oscurantismo. La Reforma. ¿Por qué tiene, cuál es el simbolismo del 31 de octubre? Bueno, fíjense que las prácticas esas del Halloween, por el dios Samhain, que dice que Samhain, el dios de los muertos, abría la frontera que hay entre los vivos y los muertos para que los muertos salieran a atormentar a los vivos. Bueno, esa era una práctica de los celtas. ¿Dónde habitaban los celtas? En Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pero, y ellos, el sábado les explico más de eso. Bueno, pero el punto que les quiero decir aquí es que en Alemania, siendo un país celta que practicaba esas cosas, la religión católica estaba muy extendida y un monje llamado Martín Lutero, el 31 de octubre, cansado de las prácticas que él desaprobaba de la Iglesia Católica, fue y clavó sus puntos. Dice la historia tesis, le llama tesis, son planteamientos, son sus planteamientos, en la catedral de Wittenberg en Alemania, porque él era alemán y ahí era catedrático de la universidad. Entonces allí las paredes de esa catedral servían como murales para ir a poner, como se ponen ahora, pancartas. Entonces eran 95 planteamientos. Pero el más importante era el que estaba contrario a las prácticas de robarle dinero a la gente ofreciéndole sacar a sus seres queridos del purgatorio. Del purgatorio, no purgatorio. Pero déjeme decirle antes otras cosas. La historia pues registra ese tiempo conocido como la era de la oscuridad o la Edad Media, que tardó desde el siglo IV, oiga, el siglo IV, hoy estamos en el siglo XXI, desde el siglo IV hasta el siglo XV, hubo todo ese tiempo de ignorancia. El Vaticano, junto con los gobiernos afines, que eran muchos, era Alemania, era Inglaterra, era Francia, era España, gobernaban y tenían a la gente en ignorancia. Durante esos 11 siglos estuvo prohibida la Biblia. Ni siquiera se podía obtener una porque no había imprenta y en ese tiempo eran copias a mano. Y los copistas pues no eran muchos, ¿no? Entonces, y si se lograba obtener una, era una copia manuscrita. Y cualquiera que tuviera una copia era perseguido, y perseguido a muerte. Nada de que te la vamos a ir a quitar nada más, no. Entonces, en el siglo XV, ¿qué pasó? Sucedieron 3 cosas importantes que cambiaron la historia de la humanidad y ahí empezó la reforma. Porque la reforma no fue solamente religiosa, fue reforma en muchos sentidos, en el arte, en la ciencia, pero a nosotros nos interesa la reforma protestante, ¿no? Lo que le llaman iglesia protestante, la reforma protestante, porque protestó de las prácticas del Vaticano. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasaron 3 cosas importantes que cambiaron la historia. Usted va a decir, y que eso no viene al caso, pero es que es importante en el momento histórico que el mundo estaba viviendo. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, en el siglo XV, ya casi al final del siglo XV. Eso trajo una revolución en Europa y en América, por supuesto. Gutenberg inventó la imprenta
Esto fue en el año 1440. Un alemán llamado de apellido Gutenberg, que su arte era fundición y él era un cristiano convencido, viendo la necesidad de que la gente conociera la Biblia y publicarla, inventó la imprenta. Hoy nosotros vemos caracteres de imprenta y solo nos metemos a la computadora o al teléfono y qué bonito, qué fácil, ¿eh? Pero eso no siempre fue así. Hasta el siglo XV, a pura mano se escribían las cartas, los decretos y todo. Entonces, en el año 1440, Gutenberg descubrió o inventó la imprenta y el primer libro que editó fue la Biblia. Qué librito, ¿verdad? La Biblia, porque ya la tenían traducida del griego al alemán. La primera Biblia impresa fue en alemán. Bueno, imagínense ustedes el gran trabajo. Ustedes quizá nunca tuvieron la oportunidad de ver una imprenta al estilo antiguo de tipos. Yo sí. Cada letra se ponía una tras otra en fila, una por una, sobre una plancha metálica. Y luego en la otra plancha estaba la tinta y un rodillo. Y al mover la máquina, el rodillo pasaba sobre eso y después el papel y se imprimía. Bueno, eso es lo que yo vi. La primera imprenta, quién sabe cómo fue. Pero fue un invento que revolucionó las comunicaciones. Tanto que corrió por toda Europa como que fuera el Facebook de ahora, ¿no? Era un escándalo. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque en ese tiempo de oscuridad y de tanta tiniebla, sucedió la invención de la imprenta y empezó a imprimirse la Biblia y las copias eran secuestradas, eran quemadas y eran perseguidos los que las tenían. Entonces, ¿qué más pasó? El tercer evento. Este es importante para nosotros. 31 de octubre, Martín Lutero clavó sus 95 propuestas, 95 tesis, que contradecían las prácticas no bíblicas de la Iglesia Católica. Él era católico y él no quería salir de la Iglesia Católica. Él lo que quería era que se corrigieran las cosas que no estaban bien. Y entonces, como él había leído la Biblia, entonces él quiso proponer eso. Y eso desató una persecución tremenda sobre él, porque el Vaticano tenía control sobre todos los gobiernos y reyes que había en ese tiempo en Europa. Entonces, quiero decirles que aunque se le dice a Lutero que es el padre de la Reforma, hubo antecesores, hubo otros que ya habían empezado con eso, con la inquietud. Yo más adelante les voy a explicar ahora mismo cuáles eran las protestas de Lutero, por lo menos las más importantes. Pero como precursores antes de Lutero, muchos siglos antes, hay un hombre que se llama John Wycliffe. Este empezó a cuestionar la autoridad del Papa y se oponía a dos cosas. Una era la doctrina de la transmutación del pan y del vino en la carne y la sangre de Jesucristo, que es lo que todavía se practica en la Iglesia Católica cuando ministran la comunión, la Eucaristía. Entonces, el cura le dice a la gente que es la sangre literal de Cristo y la carne literal de Cristo. Él se oponía a eso porque no es real, eso no es real, es un símbolo. Y la otra oposición de él, de este John Wycliffe, era
la oposición de que Inglaterra, porque era inglés, mandara los dineros recaudados a Roma. Porque Roma era como el pulpo que absorbía los dineros. Hasta la fecha, lo que recogen las iglesias católicas va a parar a Roma. Bueno, entonces esa era la oposición. Y cuando este hombre murió, ¿saben? Desenterraron su cuerpo y lo quemaron, porque era un hereje. Así le llamaba el Vaticano herejía. El otro precursor, le voy a hablar solo de dos, porque hay muchos. Uno que se llama Jan Hus. Jan Hus vivió en el siglo III y murió en el siglo IV, de 1372 a 1415. ¿Cuál era su punto de él? Afirmaba que solo Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia y que la Biblia es la máxima autoridad religiosa. Ahora, tanto John Clifford como Jan Hus fueron quemados en la hoguera como herejes. ¿Por qué? Porque decían la verdad bíblica. ¿Acaso no es cierto que solo Cristo es la cabeza? ¿Qué dice? Que dice que Cristo, que el Espíritu levantó a Cristo de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales, dándolo por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Eso lo sabía este hombre y lo proclamaban que así es. ¿Por qué? Porque el clero dice, la cabeza de la iglesia católica es el Papa. Y hasta la fecha es el Papa. Entonces, será de la iglesia católica, pero no de la iglesia cristiana, no de la iglesia verdadera. Bueno, entonces, ya les conté el final de ellos. Ahora miremos los reformadores, los que sí fueron los reformadores. Martín Lutero. Martín Lutero en el siglo XIV, 1483. El acto de poner las 95 tesis fue en 1517. Entonces, él era profesor de filosofía, era un monje y era un sacerdote de la orden de los agustinos. Pero había un hombre delegado por el Papa León X, que promulgó las bulas y las indulgencias. Usted va a decir, ¿y eso qué es? Las bulas eran como decretos. Así se hace de tal. Hoy se llaman encíclicas. Las bulas iban selladas con plomo. O en ese tiempo creo que no se usaba el lacre, bueno, ya ni se usa hoy el lacre para sellar documentos. Entonces iban selladas. Y ahí decía que todo el que se opusiera a la autoridad papal y a los dogmas papales era un hereje y que tenía que morir. Bueno, por ese estilo eran las bulas. Y las indulgencias eran una promoción de sacarle dinero a la gente porque estaban construyendo la Catedral de San Pedro en Roma. Y allí en Alemania había otro monje que estaba recogiendo la gente y le decía a la gente, en cuanto caiga la moneda en esta alcancía, con este recipiente, el alma de tu ser querido sale del purgatorio. Primero, la Biblia nunca habla de purgatorio. Se puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no va a encontrar tal purgatorio. Era un invento del Vaticano para manipular y sacar a la gente, mantenerla en temor y en esperanza de que, ay, mi papá, mi mamá, mi tío está sufriendo en el purgatorio, que salga. Yo pago todo lo que sea para que salga. Y en el momento salía. Y eso, como decimos, le pudo a Lutero, le cansó, porque es una farsa. Y eso fue uno de los puntos que él tanto protestó. Y eso, pues, le trajo problemas, porque
pues le tocó el bolsillo al Papa. ¿Y quién no se enoja cuando le tocan el bolsillo? Le pueden tocar la cabeza, le pueden sobar la manita, pero el bolsillo. Bueno, eso se enojó. Era una contribución económica para la construcción de la Catedral de San Pedro. Y por medio de las indulgencias se sacaba el dinero. El dogma del purgatorio era una doctrina no escritural. La Biblia nunca habla de purgatorio. Ahora, el descontento que muchos tuvieron con la Iglesia Católica comenzó de allí, de esas cosas, y luego con lo que llamaron la Santa Inquisición. ¿Cuántos han oído hablar de la Santa Inquisición? ¿Sí han oído hablar de eso, ¿no? La Santa Inquisición era que cualquiera que era hereje, o sea, el hereje era aquel que no aceptaba la autoridad del Papa o que cuestionaba alguno de sus dogmas. Iba a morir en el asta, empalado, en la hoguera. Esa era la Santa Inquisición. Y en esa Santa Inquisición murieron millones de gentes. Era una crueldad. Murieron muchos que no estaban de acuerdo. Entonces, eso desató también una inconformidad. Estos fueron los principios. Entonces, ¿cuáles fueron los principios que Lutero estableció? Déjeme decirle. Estos fueron que cada persona es responsable de llegarse directamente a Dios para salvación. Ahora nosotros predicamos, pero no podemos acercar a nadie a Dios, sino que cada quien se acerca a Dios porque el Espíritu Santo le convence. Y si el Espíritu Santo no le convence, así se queda, ¿no? Entonces, cada persona es responsable de llegarse a Dios, pero en una forma directa. No es porque yo te perdono, porque reces 10 Padres Nuestros, porque hagas ¿cuál es la palabra que le di? Una indulgencia para salir del purgatorio. No. Ese era un principio. El otro principio de Lutero era que el derecho de cada persona a leer las Escrituras y entenderlas solamente con la ayuda de su autor, decía. ¿Y quién es el autor de las Escrituras? El Espíritu Santo. Cada quien tiene derecho a leer las Escrituras. No tienen que ocultárselas. La Biblia tiene que ser un libro publicado, leído por quien quiera leerla. Por eso, hermanos, yo me sorprendo. En aquellos tiempos, la gente tenía un hambre de leer la Biblia. Copias manuscritas, las primeras impresas. Y hoy tenemos Biblias hasta por todos lados y no las leemos. ¿Se da cuenta? Ay, ¿para qué la voy a leer si el pastor nos va a dar un texto el día domingo? Lea su Biblia, lea, conózcala. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Es la Escritura la que hay que conocer. Entonces, ese era el punto de Mateo, de Lutero, que cada quien tenga la libertad de leer y de entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no te habla a través de la Escritura, tu razonamiento te va a engañar. ¿Cuántos razonadores hay ahora, filósofos y lo que quieran hablar de interpretar la Biblia a su manera? Hasta Maduro estaba diciendo que Jesús era palestino y que los judíos lo habían matado. La cabeza nos engaña. El Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Bueno, entonces, el otro punto de Lutero, había muchos, yo solo escogí algunos para darles esto. Que la salvación solo es por la fe. Por la fe, por gracia mediante la fe. Y que solo la Escritura es la autoridad religiosa. Eso era lo que Lutero peleaba. Bueno, esa es la reforma y empezó. Hay otros reformadores que amigos, compañeros o sucesores de Lutero. No les voy a
hablar tanto de ellos ahora. Podría mencionarles a un hombre alemán, Melanchthon. Es difícil el nombre. También es del siglo XV. Otro es Juan Calvino. ¿De ese se han oído de Calvino? Porque hay una doctrina calvinista. La doctrina calvinista dice que Dios predestinó los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo y que el que no está predestinado, tristemente, no se salva. Es una doctrina condenadora, limitante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Entonces, hay muchas corrientes, muchas denominaciones ahora con tendencias calvinistas. Tal vez no con esa idea, pero sí, por ejemplo, les voy a decir algo. Calvinistas son los metodistas, los bautistas, son nuestros hermanos. Yo los amo mucho, tengo muy buena amistad con muchos de ellos, pero pues hay puntos doctrinales en los que diferimos, ¿no? Bueno, Juan Calvino. Juan Calvino era francés. El primero que les dije era alemán. Y ahora les doy un inglés. Es William Tyndale. Este también es del siglo XV. Bueno, pero la bendición más grande que nosotros como hispanos, como de lengua española tenemos, es la traducción de la Biblia al español. Las primeras impresiones que fueron en inglés, que fueron en francés, que fueron en alemán, pues está bien para ellos, pero en español no teníamos nada. Entonces, hay dos hombres, Casiodoro de Reina y Valera. Esos dos tradujeron la Biblia al español, al castellano, dice. Ustedes saben que castellano es el español más puro. Y en español, en España hablan más Castilla que español. Pero dejémoslo ahí, español es español para nosotros. Entonces, ellos tradujeron la Biblia al español. Y por eso es que sigue siendo todavía la versión Reina Valera, la que más crédito tiene, la que más creemos y la que seguimos predicando. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos esa gran bendición de que esos dos hombres se interesaron en traducir la Biblia al español. Eso sucedió también en el siglo XV, ya al final es casi en el siglo XVI. Era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que cuando ustedes ven aquí en la Biblia, ¿qué versión? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Esa es la Biblia que seguimos usando. Hay otras versiones que las han modificado, cambiado, han actualizado el lenguaje. Hay una que ahora que se llama el lenguaje actual, que está más comprensible para las nuevas generaciones, para quienes Belial no dice nada, dirá el engañador o dirá otra cosa. Y hay palabras que están en desuso ya en el lenguaje bíblico, pero representan el significado correcto que se les dio en el momento. Por eso, yo me cuido mucho de las muchas versiones que hay. Yo tengo como alrededor de unas 15 versiones bíblicas. Y las comparo todas. Pero muchas de ellas son pura interpretación, no es traducción. Entonces, una cosa es una traducción. Traducir es, esto dice en hebreo, esto dice en arameo, lo voy a traducir a español. Lo otro dice, yo entiendo que esto dice, entonces voy a poner esto. Eso ya es interpretación. Entonces, mientras, como dijo alguien ahí, son peras o son manzanas, la Reina Valera sigue siendo la que debemos tener, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo creo que por hoy los dejo ahí. El sábado, con el favor de Dios, vamos a estar hablando algo acerca de
los misterios y los peligros del Halloween. Y para el domingo, si Dios quiere, les voy a estar hablando de los principios bíblicos que salieron como resultado de la reforma. Son 5. A ver, déjenme ver. Solo la fe, solo la Biblia, solo la Escritura, solo la Biblia, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Sobre esos 5 principios se basan las doctrinas cristianas que tenemos ahora en las diferentes denominaciones, sean bautistas, metodistas, pentecostales. Sobre esos 5 principios trabajamos, porque eso es lo que la Biblia dice. Que Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a orar.